Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. Bienvenidos, queridos amigos de Valores del Campo. Ustedes recordarán que hace unas pocas semanas tuvimos la visita del doctor Carlos Regúnaga, que es un distinguido investigador y profesional de las relaciones exteriores. Tenemos en él una garantía de objetividad y para estas cuestiones hay que decir también desapasionamiento, porque se mezclan tantas cuestiones de ideologías y preferencias en este terreno que la verdad a veces queda demasiado oculta detrás de tantos velos. Ese riesgo no lo corremos con Carlos y por eso lo hemos traído aquí y hoy, porque en aquella anterior presentación habíamos dicho que estaban pendientes una cantidad de situaciones en el mundo sobre las cuales no se podía hacer nada más que especulaciones. Bueno, se han ido desarrollando muchas de ellas y en rigor nos ponen también ante otra serie de especulaciones, tanto que parece esta situación que estamos pasando una atmósfera de confusión en la cual hay que comenzar a definirse, aunque carezcamos de suficientes elementos seguros. Los episodios recientes del ataque a Irán, todo lo vinculado al agravamiento de la situación en Medio Oriente, trae para el campo argentino una cantidad de consecuencias inevitables, porque hay que ver, de aquella región procede es la principal fuente, junto con Rusia, de los fertilizantes, son mercados de potenciales para nosotros, toda esa área que queda evidentemente alterada por la situación bélica. Los costos del petróleo van a alterar ya se están alterando muchísimo y pueden llegar a proporciones altísimas. Todo eso incide sobre nuestra economía rural de manera bastante particular. De modo que vamos a conversar de esos temas hoy con Carlos Regúnaga, a quien ya saludo. ¿Cómo estás, Carlos? Estoy muy bien, estoy muy contento de volver a participar en esta reunión, esta conversación que tenemos cada tanto, que es muy grata para mí. Siempre las presentaciones que vos hacés son demasiado exageradas. Yo trato de interpretar el mundo tan complejo. No estoy de ninguna manera seguro de lo que pueda decir, porque la incertidumbre es tan grande en este momento que yo creo que difícilmente uno puede encontrar una persona que pueda estar segura de nada. Hay situaciones que se desarrollan continuamente y que uno realmente tiene que estar siguiendo permanentemente. Pero vamos a hacer el esfuerzo como vos propusiste, vamos a hacer el esfuerzo de hacer estimaciones.
Claro. Hay situaciones particularmente mm, extrañas, podría decirse. Cuando cayó la Unión Soviética, se comenzó a decir que se había generado una unipolaridad, es decir, el poder de Estados Unidos era en ese momento único en el mundo, la superpotencia sin competidores. Y luego fue haciéndose la idea de que las cosas iban cambiando. El resto del mundo aumentaba su participación en el escenario internacional, decaía en algunos aspectos de Estados Unidos, pero esta decisión unilateral y sorpresiva también del ataque a las bases, bueno, a las estaciones atómicas, a los laboratorios nucleares de Irán, eh, parece devolvernos a aquellos momentos de la caída del bloque soviético, porque Estados Unidos se ha mostrado como una superpotencia. No ha necesitado negociar este ataque, no ha necesitado eh, tomar el pulso de la comunidad internacional. Por eso también la actitud más bien de alto desagrado que está manifestando la Unión Europea. Es realmente extraño el clima que se respira. Yo no estoy tan seguro de que Estados Unidos haya procedido en forma tan unilateral en el sentido de ni siquiera hablar con las otras potencias que considera que son parte del sistema internacional. Me parece que el sistema ha ido evolucionando, ya no es tan unipolar como vos describiste muy bien al caer la Unión Soviética. Estados Unidos sigue siendo claramente la primera potencia, pero Trump es una persona que se ocupa de tratar a los líderes de Rusia y de China como personas que él respeta y que él está dispuesto por lo menos a conversar después. Las reacciones que ha tenido Rusia, por ejemplo, han sido muy limitadas. Una declaración condenando lo que ocurre, que realmente en boca de Putin parece una farsa. Una canción de amor. Se manifiesta escandalizado porque un país ataca a otro. Pero lo recibió al ministro de Relaciones Exteriores de Irán, en fin, todos esos gestos los va a hacer. Y Trump le ha pedido a China que interceda frente a Irán para que no cierre el estrecho de Hormuz. Los chinos mismos ya tienen un interés particular para que eso no ocurra, porque en realidad ellos dependen mucho más del petróleo del Golfo que Estados Unidos, que en realidad es un exportador de hidrocarburos. De manera que me parece que él se resguarda en ese sentido las formas y por lo menos, si bien por supuesto no les avisó del ataque porque era absolutamente secreto, no lo sabían nadie, puede haberlo coordinado a último momento con los israelíes para que no se enfrentaran los aviones israelíes con los norteamericanos sobre el cielo de Irán, pero no creo que con nadie más. Pero inmediatamente después sí se ha comunicado con ellos, así que yo en ese sentido creo que guarda las formas. ¿Y qué perspectiva le ves a esto en cuanto a sus consecuencias internacionales, principalmente económicas, y en particular para las que nos conciernen en la Argentina? Las consecuencias económicas obviamente van a estar muy ligadas a lo que pudiera ser la reacción iraní. La especulación más seria es si va a atentar contra el flujo de petróleo, pero todo hace pensar que no, porque ni al propio Irán le convendría.
Entonces, lo que está ocurriendo ya es una represalia contra bases militares de Estados Unidos en el propio Medio Oriente. Eh, no, vamos a esperar exactamente qué ocurrió, pero hubo un ataque a la base que Estados Unidos tiene en Qatar. Si la represalia se limita a estas acciones militares en la región, yo no creo que tenga un impacto demasiado grande sobre la economía mundial. Esa es una región donde continuamente hay este tipo de conflictos, esto será de una magnitud mayor, pero no altera los flujos de las cosas esenciales, salvo lo que vos señalabas muy bien, que es el tema de los fertilizantes. Si Rusia está complicada para exportar y lo mismo Irán, bueno, eso puede afectarnos y a cualquier productor de productos agropecuarios importantes. Del punto de vista del precio del petróleo, ya se produjo un aumento, parecería haberse frenado ese aumento, probablemente siga más alto que como estaba, pero mientras no haya un ataque a las instalaciones petrolíferas o al Golfo de Hormuz, no creo que suba más allá de estos niveles. Y bueno, veremos. Con respecto al precio de los cereales, había estado subiendo la soja, pero el lunes empezó a bajar nuevamente. Así que no sé, no puedo estimar realmente en este momento el impacto que pueda tener. Pero lo que vas vislumbrando es que no va a haber cambios sustanciales ni amenazas espectaculares contra la paz internacional. Mientras la cosa se mantenga en este nivel de reacción de Irán, no creo que haya mucho más. Estados Unidos puede ser que reaccione frente al ataque a sus bases y haga alguna nueva incursión, pero creo que van a ser todas muy limitadas. La discusión creo que ocurre ahora a nivel de la presidencia de Estados Unidos es si le conviene o no promover la caída del régimen iraní. Pero la sensación es que la mayoría prefiere que no, porque la experiencia que ha tenido Occidente cada vez que han tratado de eliminar algún régimen muy malo en esa región, después de años de lucha, miles de muertos o mucho más que miles, termina habiendo un régimen igual o peor que el anterior. Entonces, no hay ninguna seguridad de que promover un cambio de régimen en Irán vaya a resultar en una democracia occidental. Es que ese ha sido el error permanente de Estados Unidos durante mucho tiempo, buscar modificar sistemas políticos que no son compatibles con el modelo norteamericano. La primavera árabe que estabas recordando recién es un ejemplo patente. Además, en el Islam todos sabemos que prevalece el tipo de organización tribal sobre el de sufragio universal. Y eso es algo, es un plato un poco difícil para digerir en la mesa norteamericana, pero es una realidad internacional. Claro, se valoran otros objetivos, otros propósitos que tiene la sociedad, que no son estrictamente la libertad individual, el Estado de Derecho, la igualdad ante la ley. Hay valores que han sido generados en Occidente a través de milenios, porque en realidad el origen, el hecho de que un gobernante esté sometido a una norma superior viene de Israel. Es cuando al
el rey de Israel no es un dios como sí el faraón y los reyes de los otros países que lo rodeaban en el esquema politeísta, claro, era agregar un dios más. En el esquema de Israel esto es imposible. Eso se generó hace más de 3.000 años. Entonces, ese sustrato no existe en muchos de estos países y es muy difícil que prenda tan fácilmente la democracia porque vayan los norteamericanos un tiempito y después se van. Así que tampoco se puede garantizar que aquellos que estén a favor vayan a mantener el apoyo internacional. Así es, así es. Y remontándonos de nuevo al tiempo que ha pasado desde la caída de la Unión Soviética y la constitución de la unipolaridad que está en proceso de cambio de Estados Unidos, otro fenómeno que ha acompañado es el de la manifestación de las civilizaciones de alguna manera ocultas, porque durante el tiempo de la Guerra Fría se veía la política internacional como una oposición entre Oriente y Occidente, entre comunismo y democracia capitalista. Cuando ese sistema, esa dicotomía se eclipsó, comenzaron a brotar las características eh, culturales y de civilización de muchas regiones del mundo que no se veían previamente durante la Guerra Fría, por en fin, la amenaza de la guerra atómica, por todas las cosas propias de aquel momento. Ha aparecido China como gran factor en la política internacional, pero no ha aparecido, como muchas veces creen, como un fenómeno exclusivamente nuevo, por una modificación de su economía. Ha aparecido, sí, eso es válido, pero sobre todo ha aparecido como la China, la China imperial y tradicional de miles de años. Ha engarzado con sus orígenes culturales. El Islam se lo ve ahora también con sus rasgos religiosos. Lo mismo cabe decir de Rusia, con su condición de civilización cristiana, pero diversa de la de Occidente. Claro, la Guerra Fría tiñó todos los conflictos, todos los eh, enfrentamientos que a lo mejor tenían raíces muy antiguas y se debían a factores muy particulares de cada lugar, pero dentro del marco de la Guerra Fría todo adquiría ese tinte de enfrentamiento ideológico. Y esto es así desde la guerra de Corea hasta las luchas civiles, la guerrilla latinoamericana. Cada uno de estos fenómenos que podía responder a otros factores se tiñó del enfrentamiento de las grandes potencias, que no se podían enfrentar entre ellas, y entonces se enfrentaban como es habitual decir en la terminología internacional, a través de proxies, es decir, de apoderados, de intermediarios que recibían armas, apoyos, entrenamiento, lo que fuera en cada sitio, independientemente de cuál fuera el motivo inicial de estas luchas localizadas. Esto desapareció y entonces ahora uno ve las realidades con sus características propias. Y esas características son las que vos describiste muy bien. Incluso todavía se habla de Medio Oriente. Medio Oriente es una expresión que pusieron en curso los ingleses durante la Primera Guerra Mundial por una cuestión de estrategia. Había Oriente Próximo, Oriente Extremo, que era China, Japón, y Medio Oriente, esta región donde están sucediendo los hechos a que nos referimos. Es decir, era una cuestión de geografía manejada para la estrategia de una etapa con sus límites en el tiempo, que fue la Primera Guerra Mundial. Ya cuando hablamos de Medio Oriente estamos apartándonos un poco de la descripción correcta de la realidad. Y me parece que allí
hay algo sobre lo que te quiero consultar precisamente. Se habla de el papel de Irán en el Medio Oriente, pero precisamente esta renovación, eh, esta resurrección de las culturas, de las civilizaciones tradicionales más antiguas, aparejan otros fenómenos, como que dentro del mundo musulmán, Irán, la vieja Persia, siempre tuvo una especie de imposibilidad de asimilarse al mundo árabe, como también sucedió con los turcos. Es decir, el mundo del Islam no es una unidad, es unidad en cuanto son islamitas sus miembros, pero las diferencias internas son tan grandes como justamente para preguntarse eh, qué papel puede desempeñar Irán, sobre todo después en la región, sobre todo después de un castigo como el que está recibiendo. No, claramente Irán es una realidad distinta de los estados árabes. Son en realidad civilizaciones distintas. La civilización eh, iraní, persa, tiene raíces que ellos siguen reivindicando. Hay gente que en Irán todavía está resentida por la invasión de Alejandro Magno, porque entienden que ellos tenían un gran imperio que fue destruido por una acción europea. Es decir, que si se trata de revisar la historia, se pueden encontrar antecedentes realmente fantásticos. Pero lo fundamental que creo que hay que señalar ahora, y creo que es a lo que esencialmente os apuntabas, la, eh, la población de Irán es esencialmente chiita, mientras que la mayoría de los estados árabes, la población árabe de los distintos estados árabes, es sunita. Esta división religiosa ha cobrado importancia porque hay grupos extremistas que en realidad libran guerras religiosas entre estas dos divisiones e incluso dentro de subdivisiones dentro de cada una de ellas. El Estado, el llamado Estado Islámico, el califato este que se presentó, en realidad se ha presentado con distintos nombres como ISIS. Es un caso muy extremo de violencia religiosa o con el pretexto de la religión. Esto complica mucho las cosas en el Medio Oriente, o el mal llamado Medio Oriente, porque como vos señalaste muy bien, esto es parte de una visión eurocéntrica. Sigamos usando provisionalmente la expresión. Claro, sí, seguimos usándola porque es la que todo el mundo maneja, Sí. pero estrictamente es ver el mundo desde Europa y entonces asignarle nombres en función de la cercanía o la lejanía a Europa y Oriente y Occidente según cómo se ve desde Europa. Pero estrictamente si uno está en Estados Unidos, está en California, China está hacia el oeste, no hacia el este. Entonces sería el lejano oeste, sería China para un californiano. Así es. Esto realmente es parte de una tradición que viene de la época en que Europa dominaba el mundo. Sí, sí. Sí, pero Volviendo al... de paso está recordando la incomprensión que suele haber entre las distintas culturas. Claro, en China uno ve mapas donde China está en el centro y ellos siempre se consideraron el reino central. Y entonces uno ve la proyección de los otros continentes ubicados como se ven desde China. Y es una forma de mostrar el mapa del globo terráqueo de una manera
muy distinta a la que se ve habitualmente en los mapas que siguen esta tradición europea, ¿no? Sí, sí. Bueno, volviendo al tema de la división religiosa y estos enfrentamientos, yo estoy absolutamente seguro que independientemente de todas las declaraciones que van a emitir los estados árabes o que ya están emitiendo, condenando la acción de los Estados Unidos y los votos que habrá en las Naciones Unidas, todo el mundo en árabe va a estar muy tranquilo, o mucho más tranquilo, sabiendo que el plan nuclear de Irán se ha por lo menos demorado mucho. No sé si se ha destruido totalmente. Ujú. Los estados árabes se consideraban o se consideran amenazados por el poder de Irán. Claro, incluso se ha dicho, si Irán desarrollaba armas nucleares, algunos de los estados árabes, sobre todo Arabia Saudita, que tiene suficiente dinero como para costearlo, tendría que desarrollarlo también. De manera que yo creo que independientemente de las declaraciones que necesariamente van a tener que hacer para cumplir con las formas, muchos de ellos, si no todos, están mucho más tranquilos. Claro. Además, respecto del cambio de régimen, del eventual cambio de régimen en Irán, no sería tampoco una cosa tan extraña, porque el régimen derrocado por el actual es el régimen de los ayatolás y el anterior era el Shah de Persia, caído en 1979. Pues hasta 1979, Irán parecía un país sumamente occidentalizado, según hoy, como hoy es Turquía, que es un país que incluso hace películas románticas o no románticas para dar en todo el mundo occidental, mostrando la similitud que hay entre Turquía y Occidente. Las diferencias no aparecen en ese. Yo no digo que no existan, sino que no aparecen ahí, pero que están manifestando un espíritu de occidentalización que tenía Irán antes y que posiblemente sobrevivan bajo la dictadura de los ayatolás, porque es un poco, parece al menos, un poco incompatible esta realidad científica tan adelantada como para que el poder atómico de Irán sea una amenaza mundial. Porque todo eso supone una comunidad de científicos involucrados en la ciencia internacional, es decir, algo alejado del tipo humano patrocinado por los ayatolás. Y eso evidentemente está también en Irán y quizás es indicio de que hay una realidad ahí sofocada, pero que se siente no representada para nada con este régimen, lo cual podría dar verosimilitud a un cambio, ¿no? Sí, eso sería lo deseable, que Irán era un país que se estaba occidentalizando y que además era aliado de Occidente y que recibía apoyo de Occidente en la época del Shah, no hay ninguna duda. Pero no nos olvidemos que era también un régimen represivo, de manera que no podemos estar con mucha seguridad de que realmente fuera un régimen popular. Ujú. Creo que sí había una élite occidentalizada que veía la ventaja de evolucionar en un sentido parecido al de Turquía, como vos señalaste, pero yo no sé si eso realmente representaba a la mayoría de la población. Nunca hubo manera de saberlo porque ya era un monarca absoluto con una policía política muy, muy dura que reprimía cualquier intento de sublevación o de conspiración. Esta también es una dictadura teocrática cuya orientación es
exactamente la inversa, pero con la misma técnica para mantenerse en el poder. Y ahí está el Evidentemente, caso del ministro Mossadegh, que intentó claro, una cantidad de modificaciones y terminó en la cárcel, llevado allí por el Shah. por eso, entonces yo no, y muerto después de la insurrección que se montó para quitarlo del gobierno. La verdad es que no lo sé. Estoy seguro de que hay gente preparada en Irán, sí. Yo estuve en Irán una sola vez, en el año 85. Y fuimos a una misión para tratar con la compañía petrolera iraní, una posibilidad de acuerdo con YPF en ese tiempo, y, y me impresionaron la gente con la que yo traté, muy serias, conocían perfectamente sus profesiones, sus actividades, eran este, mm, ejecutivos petroleros como podría haber sido de cualquier empresa internacional. Eh, de manera que no me cabe la menor duda de que Irán tiene gente muy capaz y lo ha demostrado con este desarrollo que es prácticamente autónomo y que han llegado a la posibilidad de enriquecer uranio hasta el nivel que habían alcanzado. Eh, el problema no está en la capacidad de las personas que puedan integrar una élite gobernante, porque China es el mejor ejemplo de que la evolución económica, el desarrollo científico, mucho mayor que el de Irán, no se ha traducido en un cambio de régimen político, sigue siendo un régimen totalitario, Ujú. eh, supuestamente comunista, en el fondo será confuciano, una mezcla de ambos ingredientes, pero, pero de todas maneras totalitario. Así que yo no soy tan optimista en el sentido de que el desarrollo económico y científico necesariamente lleve a la democracia. Ujú. Que además, por lo que hablábamos hace un rato, no necesariamente tiene que llevar a la democracia. La democracia es un sistema político histórico. Si no se lo relaciona con sus orígenes históricos dentro del mundo occidental, no se lo entiende, no es una revelación, es una Claro, creación política. lo más que uno podría aspirar, me parece a mí, es que si hay un cambio de régimen, el próximo sea por lo menos neutral, que no sea militantemente antioccidental y anti-israelí. Y con eso ya se habría avanzado mucho, sin que necesariamente sea una democracia liberal, Desde luego. porque hay muchos estados que no son democracias liberales y que son aliados de Occidente. En cuanto a esa condición tan antioccidental que tiene eh, actualmente Irán, eh, ¿de dónde crees que viene? Porque desde el principio de la revolución de los ayatolás ha habido manifestaciones muy duras, como el secuestro del personal de la embajada norteamericana, que fue un episodio que tuvo en vilo al mundo durante varias semanas. Eh, ¿De dónde ha salido eso? Yo no lo sé, pero me tren de especular, es una reacción con respecto a la actitud de Shah. La revolución islámica se hace contra el régimen pro-occidental y occidentalizante que Ajá. amenazaba con cambiar estructuras que iban a perjudicar a la estructura jerárquica de lo que podríamos llamar la iglesia chiita. De manera que, como reacción contra eso, todo lo que apoyaba el Shah es anatema. Eh, Además, me parece que lo que hicieron los ayatolás es tomar las banderas que tenían ya algunos estados árabes de
condenar la existencia misma del Estado de Israel, que parecía un implante occidental, artificial, hecho por las potencias europeas para de alguna manera se les perdonara el antisemitismo y las persecuciones que habían sufrido los judíos en Europa. Y entonces un movimiento judío europeo como el sionismo insistía en que se necesitaba un Estado propio en el Medio Oriente. La visión que tienen los estados de esa región es que los europeos le pagaron la deuda a los judíos dándole un pedazo de tierra que no era de los europeos, sino de los que estaban allí. Esa es la interpretación. Yo obviamente estoy totalmente a favor del Estado de Israel en este enfrentamiento, pero pienso que ese es el motivo. Y los ayatolás han visto esa bandera y la han levantado. Sí, porque en general los islamitas consideran a Israel principalmente mal. La cuestión religiosa no sé si pesa tanto. No, claro, es un enclave occidental allí que contradice todas las formas políticas que ellos defienden. Entonces, esa avanzada europea y ahora pro-norteamericana parece como un enclave europeo en el Medio Oriente. Y el paso del tiempo, ¿qué te parece que efecto pueda tener? Hay una interpretación acerca del episodio que dio lugar a todo este conflicto, el ataque en territorio israelí a los civiles que luego se han convertido en los rehenes. Y bueno, ese tema es un poco, ¿cómo te diré? Mm, Se dio simultáneamente con una actitud de Arabia Saudita de aproximación a Israel. Una de las interpretaciones que abundan en las revistas especializadas sobre este tema es que eh, Irán, en definitiva, actuó indirectamente para impedir ese acercamiento de Arabia Saudita a Israel, que podía luego extenderse a otras regiones islamitas y que, en fin, que en definitiva tenía ese origen. Pero ¿cuál puede ser el interés de Irán en llevar adelante, en conservar esta situación de perturbación continua en la región que llamamos provisoriamente Medio Oriente? Conservar esta situación caótica, Eh, ¿qué gana Irán con bueno, eso? yo no te puedo confirmar, pero me parece muy plausible esa explicación de que Irán haya activado el ataque de Hamas para evitar ese acercamiento de Arabia Saudita a los Estados Unidos. Recordemos que en el primer periodo del gobierno de Trump se había logrado que varios países árabes que no habían reconocido el Estado de Israel y que teóricamente estaban en un estado de guerra, aunque no pasaba absolutamente nada durante décadas, finalmente aceptaran reconocerlo y de ahí vienen esos, lo que se conoce como los acuerdos eh, que logró Trump
en ese periodo. Arabia Saudita quedó afuera. Y Arabia Saudita dudaba, es el estado más importante por su riqueza petrolera, pero además por su peso simbólico. Es el hogar de los lugares santos del mundo musulmán, y esto le da un nivel especial de influencia en el mundo árabe. Y Arabia Saudita tomaba una posición más dubitativa, digamos, porque no quería traicionar o aparecer traicionando la causa palestina. Y como Israel se negaba a aceptar, aunque sea en términos teóricos, futuros, de la existencia de un Estado palestino, entonces ese fue el motivo por el cual en su momento la Arabia Saudita no aceptó ingresar. Pero en este rubro la administración Biden siguió intentando el acercamiento, y parecía que podían tener éxito en una política que se había transformado en bipartidista. Y no me extrañaría que haya sido ese el motivo por el cual Irán trató de evitar ese acercamiento, porque hay que pensar que eso significaba que todo el mundo árabe quedaba consolidado como aliado de Estados Unidos y de Israel. Y a Irán eso no le conviene mientras tenga la posición anti-israelí, quedaba aislada. Entonces, me parece muy plausible, no puedo confirmarlo, no tengo ninguna información especial, pero sí me parece que es muy probable que haya ocurrido eso. Claro, lo que no deben haber previsto es que tuviera las consecuencias que ha tenido y sigue teniendo, ¿no? Sí, sí, sí. Por otra parte, ha sido una nueva demostración de lo explosiva que es toda la zona, porque en una situación en que se estaba llegando a un progreso por la paz, una acción, en fin, bastante de chispazo para todo lo que está sucediendo ahora. Exactamente, eso es lo que ocurre. Es un polvorín, y entonces una llamita en algún lado puede provocar un incendio pavoroso. Es lo que estamos Claro. viendo. Es lo que hace tan temible el futuro de la región. Sí, A yo ver, estoy de acuerdo con vos. ¿vos crees que puede llegar a haber una asimilación? Te pregunto esto hace un rato, creo también. Una asimilación del mundo islamita, de la presencia del Estado de Israel, o, o siempre va a pasar algo como un desencadenante como esto que hemos tenido ahora. No, a mí me parece que se está acercando esa posibilidad, porque cada vez, digamos, ahora prácticamente el único Estado beligerante contra Israel es Irán. Todos los demás verían con buenos ojos determinados acuerdos. El problema palestino es un problema muy difícil de resolver, y mientras eso exista, no va a haber un acuerdo absoluto, pero por lo menos no necesariamente tiene que haber guerras. El problema palestino es el problema de la representación del pueblo palestino, porque suponiendo que en algún momento los israelíes decidieran que van a aceptar la existencia de un Estado independiente manejado por los palestinos, ¿a quién le entregan el gobierno? ¿Qué movimiento político es representativo? La autoridad palestina, que tiene una relación mucho más cordial con el gobierno israelí, hace, no sé, 15, 16 años, ya perdí la cuenta, no llama elecciones, porque si llega a llamar elecciones las pierde. En Gaza
si llaman elecciones, ¿quién va a ganar? El único grupo organizado es Hamas. Por más diezmado que esté, es importante tener en cuenta que Israel ha ocupado todo ese territorio desde hace más de un año. Ha destruido una cantidad enorme de instalaciones, edificios, de todo. Y no ha podido encontrar todavía los rehenes. Eso significa que sigue existiendo una organización capaz de mantener a los rehenes ocultos. De manera que creer que jamás está totalmente eliminado me parece ilusorio. Y entonces, ¿quién representa al pueblo palestino? ¿A quién le entrega el gobierno en este ensayo teórico que estoy haciendo? No existe. Este es el gran problema. Ahora, esta situación ha producido también un impacto diplomático en la Unión Europea. La mayor parte de los gobiernos se ha manifestado de- de- en desacuerdo con la intervención norteamericana. Y en ese sentido, te pregunto algo que se refiere a nosotros los argentinos. La Argentina ha hecho declaraciones, ahora hace poco, de solidaridad intensa con Israel para este conflicto concretamente. Y la Unión Europea da la impresión de que no comparte esa posición, no porque se nos haya escuchado, sino porque no la comparte, es otra. Y esto se da siempre como un marco a la negociación Mercosur-Unión Europea, que se va dilatando, que últimamente parecía tener algunas posibilidades mayores, pero ¿te parece que será un elemento más para alejarnos de de la realización, de la definitiva concreción de ese acuerdo? Pues en primer lugar, con respecto a la reacción europea frente a la decisión estadounidense, claro, ellos querían revivir el acuerdo que Trump abandonó en el sentido de regular el desarrollo iraní mediante un tratado en el que también era parte Estados Unidos y Estados Unidos se retiró. Entonces, sus declaraciones necesariamente van en la dirección de, por lo menos, añorar esa solución. Pero está reunido en este momento el Consejo de la NATO y creo que ahí vamos a ver realmente qué piensan los líderes europeos. Yo no estoy tan seguro de que estén en contra, porque de alguna manera había que detener ese desarrollo. No hay ninguna justificación para que un país tenga uranio enriquecido al 60%, porque no hay ningún uso civil que requiera ese nivel de enriquecimiento. Entonces, la única explicación para desarrollar ese tipo de nivel de enriquecimiento es un programa militar. Con respecto a la posibilidad del acuerdo entre Europa y el Mercosur, la Unión Europea, para ser más preciso, y el Mercosur, yo no creo que debiera afectarlo, simplemente lo que ocurre es que ahora los líderes están distraídos con temas más urgentes y más graves, pero deberían seguir adelante las conversaciones entre los especialistas dedicados a ese tema, los cuerpos diplomáticos. No veo que haya motivos para evitarlo, al revés. Me parece que Europa debería ver con mejores ojos todavía la posibilidad de contar con un acuerdo con países que podrían proveerle de una cantidad de elementos que no tiene. Y en cuanto a este acuerdo que se había logrado entre varios países y del cual Trump sacó a Estados Unidos durante su primera presidencia, eh, ¿qué, en qué consistía? En qué quedó luego de ese retiro de Estados Unidos?
Bueno, consistía en que Irán iba a desarrollar el programa nuclear pacífico e iba a estar sometido a las revisiones que hace la agencia internacional. Y Irán ahora justifica el hecho de que no ha cumplido eso porque Estados Unidos se ha retirado y considera que ha caído todo el acuerdo y cualquier compromiso, incluso la firma del tratado de no proliferación. La idea de que a través de un convenio se podía ir regulando y revisando y verificando que no había fines militares, era una idea constructiva, pero Estados Unidos pensó, y lo mismo pensaba Israel, que no iba a ser eficaz y que al permitirle enriquecer, supuestamente con fines civiles, íbamos a encontrarnos con esta situación que hay ahora. Los iraníes dicen no, lo que pasa es que, y los europeos dicen no, lo que pasa es que Estados Unidos se retiró. Si se hubiera seguido con ese programa, no hubiéramos llegado a esta situación. Es imposible saber qué hubiera pasado. Yo creo que los ayatoles están decididos a tener armas nucleares y de una forma u otra se las iban a arreglar para hacer lo que hicieron. Y esto puede ser un freno, pero mientras estén ellos van a seguir queriendo el arma nuclear. Pero ese acuerdo era una limitación al acceso a las armas atómicas para Irán. ¿Por qué se retiró Estados Unidos? Porque Estados Unidos consideró... Estados Unidos consideró, bien o mal, yo no estoy en condiciones de juzgar porque ni siquiera conozco los detalles y aún si los conociera probablemente no tuviera la preparación para evaluarlo. Pero lo que Estados Unidos dijo, esto no es satisfactorio, no es suficiente, no va a frenar el desarrollo y además está limitado al tema nuclear. Mientras tanto, Irán está desarrollando misiles que son el vector con el cual el día de mañana, cuando tenga armas nucleares, se pueden lanzar. Hay que hacer algo más completo. Bueno, el desarrollo balístico no hay ninguna duda que Irán lo continuó y lo estamos viendo. Y la producción porque lo que creo que en algún momento se barajó es que, y ahora insistía Trump, es que el enriquecimiento de uranio para Irán no se haga en territorio iraní, que se haga en algún lado. Se había incluso ofrecido que fuera Rusia el lugar donde los iraníes pudieran enriquecer uranio para sí mismos, pero en un lugar donde no pudieran ocultar lo que estaban haciendo. Y esto no se hizo. Si tenía razón Estados Unidos o no puedo opinar. Sí, se ve que el tema, por supuesto, es más complicado de lo que aparece en la superficie. Y volvemos a encontrarnos con esto, que es un verdadero nudo el de las relaciones de los países del Medio Oriente, otra vez usando la expresión. Claro, es una región muy compleja, una región que tiene una historia que se remonta a miles de años, donde una cantidad de factores que a lo mejor ni siquiera imaginamos entran a jugar. Vos hablabas de ciertas realidades tribales, como por ejemplo el caso de Afganistán, sociedades mucho más evolucionadas, pero con una visión más totalitaria, mucho menos individualista de la que podemos tener nosotros. Es muy complejo y de alguna manera enfrentamientos, rencores, odios, motivados por cosas que han ocurrido en el pasado, en
en los momentos más delicados afloran y tienen impacto. Hay un libro muy interesante de Hilaire Belloc, el gran historiador, que es una historia de la región. Y el título que le puso al libro fue El campo de batalla. Es decir, el panorama histórico desde la antigüedad hasta cuando escribió Belloc sobre esa zona es un lugar de guerra. Sí. Claro, es un lugar por donde han pasado los ejércitos más diversos y los conquistadores más conocidos y muchos no tan conocidos. Son miles de años de historia y esto pesa, esto va dejando resabios que afloran en algún momento, ¿no? Sí, sí. Y Gengis Khan hablando de los conquistadores. Y ahí tenemos un fenómeno bastante interesante también, porque los mongoles, realmente un pueblo bárbaro, al conquistar Persia, en la generación siguiente ya se habían hecho ellos persas y Claro, musulmanes. Sí. esa es la característica de los mongoles, que se adaptaban a las circunstancias de cada país que conquistaban. Se transformaban en una casta superior gobernante, pero respetaban una cantidad de instituciones previas, incluso reconocían que había cosas que ellos no podían manejar, porque eran pueblos nómades, eran un pueblo nómade que de golpe llegaba a manejar estados muy complejos, sedentarios. En China, por ejemplo, ellos respetaron la burocracia imperial que venía desde la unificación de China en el 221 antes de Cristo, y que funcionaba de acuerdo con la filosofía confuciana. El ingreso a esta burocracia imperial se producía con exámenes en los que los aspirantes tenían que mostrar que conocían las ideas de Confucio. Esta estructura imperial burocrática siguió funcionando exactamente igual, con los mongoles reemplazando al emperador chino de la generación o de la dinastía anterior. Así fue. Ellos crearon la dinastía llamada Yuan. Y lo mismo pasó en Persia y lo mismo pasó en los estados árabes, donde se instalaron en lo que había sido, lo que quedaba de los califatos, ¿no? El califato abasida, sobre todo. Sí, sí. Es notable que nosotros hemos llegado a tratar este tema, los mongoles, partiendo de la relación que tienen estos hechos contemporáneos con la situación argentina. Y hacemos bien, no nos vamos por las ramas. Es necesario conocer cómo funciona el mundo para encontrar un lugar conveniente en él. Claro, la Argentina nunca está fuera del mundo y siempre repercuten sobre la Argentina estos grandes acontecimientos, querramos o no. Pero además estamos en un proceso en el que la Argentina se está insertando en el mundo. Después de mucho tiempo de buscar cierto aislamiento, nos estamos volviendo a insertar. Estamos queriendo llegar a un acuerdo con la Unión Europea. Estamos buscando un acuerdo con los Estados Unidos. Estamos tomando posiciones en una cantidad de cuestiones internacionales y entonces con más razón necesitamos, queremos una economía más abierta. Una economía más abierta significa más comercio, tanto de importación como de exportación, y por lo tanto una economía que está más ligada al esquema de precios internacionales. Necesariamente tenemos que tener en cuenta el mundo. Así es. Bueno, Carlos, te agradezco mucho esta conversación, porque sin duda has echado, lo bueno para nosotros no es tan oscura por la luz que encendiste vos. No. Bueno, De, eh, eh, yo de hago, manera que,
Yo hago una pequeña contribución que no sé cuánto valor puede tener, porque en este momento es imposible saber seriamente con cierta seguridad lo que está pasando y lo que puede pasar. Pero por lo menos Sí, pero tratamos de... dentro de la incertidumbre hay que conservar una brújula. No se puede quedar así a la deriva. Claro, por eso yo te agradezco mucho la oportunidad de conversar con vos, que siempre es muy ilustrativo para mí. Bueno, muchas gracias, Carlos. Soy yo y los telespectadores y oyentes los que dicen lo mismo, estoy seguro. Muchas gracias, Carlos. Muy Hoy buenas nos ha tardes. visitado el doctor Carlos Regúnaga y nosotros nos reencontraremos en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.